Y bien, estamos ahora con el general Otto Gigovich, excomandante general del Ejército, y con Rubén Vargas, que es experto en temas de narcotráfico y terrorismo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Brevemente, antes de entrar en materia, el presidente de la CONFIEP, en una entrevista publicada en el diario Gestión, ha dicho que ha propuesto diálogo con los narcosenderistas, aunque ahora ha dicho que en realidad fue ante la pregunta y que sabe que dijo que eso sería un ideal, pero que eso no lo han puesto, en fin, ha tratado de relativizar. Pero no hay condiciones para un diálogo, es decir, ¿tiene sentido un diálogo? Ojalá que Colombia tenga éxito, ¿no? Colombia se ha envergado en un diálogo que ojalá tenga éxito, a pesar que ellos tengan una posición de ventaja, que sería un requisito mínimo para poder intentar un diálogo. Claro. En estos momentos nosotros todavía no tenemos el control total de la zona, estamos todavía en un proceso en desarrollo y todavía no se puede ni siquiera pensar en una ley de arrepentimiento, ¿no? Entonces un diálogo peor todavía, ¿no? Sí, pues no hay condiciones, además. Y es más, ¿no? por principio, cuando los terroristas, el Estado no puede ponerse a dialogar, ¿no? Así es. Sin embargo, Jaime, claro, el escenario colombiano es diferente al peruano, sin ninguna duda. Pero tal vez habría que hacer algún comentario, algún análisis, poner en agenda qué es lo que pasaría con el Movadef si se le, como está ocurriendo, si se le lleva a un escenario de ilegalidad, es decir, no se le permite insertarse en el sistema de partidos. Fernando Rospigliosi ha planteado un tema que me parece que valdría la pena analizar. Hay muchos jóvenes detrás del Movadef, y si al Movadef se le sigue si se le sigue de alguna manera convirtiendo en un grupo ilegal, tal vez esos jóvenes terminen pasándose a la otra facción. Bueno, lo que pasa es que no se han arrepentido, no han renunciado a las tesis del pensamiento Gonzalo. Claro, lo que... Es decir, para ellos esto sigue siendo un recodo en el camino, ese es el problema. Si lo hubieran hecho no habría ningún... ¿Quién podría oponer? Claro, pero lo otro es que puede pasar lo que ya ha ocurrido en Huancavelica. En Huancavelica el SUTEP inicialmente estaba tomado por el Movadef, precisamente. Ya. Pero ahora los que integraban el Movadef ahora son ya del Sendero Proseguir, del Sendero Rojo. Se han pasado a Sendero Rojo. Bueno, pero eso no, tarde o temprano lo iban a hacer. Han mutado. Entonces, ahí tal vez habría que evaluar, como ha planteado Fernando, alguna salida para que eso no siga ocurriendo, porque podríamos tener escenarios difíciles no solamente en el BRAE. En Colombia iniciaron varios procesos de diálogo que fracasaron totalmente porque lo que buscaba la FARC o el ELN en ese entonces era únicamente ganar tiempo. Claro. Ganar tiempo porque estaban bajo presión. Ojalá que este no sea el caso ahora, ¿no? Y que haya franqueza de parte de la FARC para que pueda llegar a un arreglo. Aquí el Movadef lo que está buscando es espacio, no tiempo, espacio político. No. Y nada nos garantiza de que ellos vayan a jugar ganado el espacio político con las reglas de la democracia. Lo que hace falta aquí es una intensa lucha política que no le estamos dando, Jaime. El Ministerio de Educación y las universidades creo que son de los vectores de los más importantes en la lucha política. No hay un trabajo ideológico político en los colegios, menos en las universidades. Las universidades públicas están prácticamente disponibles para los seguidores de el Estado ha abandonado su responsabilidad en las universidades hace muchísimo tiempo con la teoría de la reforma de Córdoba, ¿no? Entonces las universidades son pequeñas repúblicas autónomas e independientes en donde nadie puede meterse. Entonces, y además los partidos políticos, ¿no? Yo creo que en este caso sí el Estado... Pero no olvidemos de los partidos porque no existen los partidos políticos, eso ya lo sabemos. Pero no sé, deberíamos... comencemos por darle plata a los partidos políticos. Pero claro, por ahí deberíamos empezar, ¿no? Subvencionándoles a condición de que tengan base pues en todos los territorios nacionales para que puedan hacer la lucha ideológica. Así es. Sino ¿quién hace la lucha ideológica? Bueno, entonces hay que comenzar por reformar el sistema de partidos, por ir a un sistema de elección de distritos uninominales, en fin, hay que reformar la política. Pero entender, Jaime, también que el aspecto más importante de esta lucha es la política. Bueno, pero estamos dando, ¿no? Vayamos al tema que nos preocupa directamente ahora, porque hay una amenaza sobre el gasoducto, que es en buena cuenta pues la aorta, como decía el comercio, del sistema eléctrico nacional. Y hoy día, precisamente hablando de Fernando Rospigliosi, ha dicho él en una entrevista en El Comercio que la estrategia que se ha aplicado en el BRAEN por las Fuerzas Armadas ha sido un fracaso, ha dicho.
porque es esta estrategia que consiste en poner más bases y tratar de controlar el territorio con estas bases. Eso no ha funcionado, solo ha producido más bien todo lo contrario, muchas bajas del lado de los militares y una expansión de las fuerzas narcosenderistas. Y en buena cuenta lo que él plantea es que lo que debe, digamos, hay que llevar a cabo una estrategia como la que permitió derrotar o capturar a Artemio. Es decir, básicamente inteligencia policial, la DINCOTE, etcétera, ¿no? Infiltración de la policía y con apoyo de la Fuerza Armada, por supuesto, pero basado en ese tipo de estrategia. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Fernando siempre tiene una visión muy crítica respecto al empleo de la Fuerza Armada. Hay un aspecto que es importante en todo esto, Jaime, que es el control territorial. Hay espacios que tienen que controlarse. Algunos temporalmente, otros semipermanentes y algunos permanentes. Hay poblaciones alejadas como Quiteni. En Quiteni hay que poner una base de todas maneras, así a Fernando no le guste, ¿no? Eso tiene que ponerse una base porque hay una población importante, quizá olvidada 100 años, pero hoy día que hay un problema terrorista ahí tenemos que estar presentes los de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. O sea, esas bases casi son imperativas ponerlas. Hay otras como las que se pusieron en el BRAE que eran de carácter temporal, que muchas veces algunas se prolongan, pero son temporales, con una finalidad táctica, no estratégica, táctica definida. O sea, las bases son importantes, pero el manejo de la base ya es un tema de los conductores de las operaciones. Las bases per se no son malas, como aparentemente lo interpreta Fernando. Las bases tienen un propósito y están lo que pasa es que muchas veces no se complementan con otros sectores del accionar del Estado, la parte social, por ejemplo. Este es un problema multidimensional. Y muchas veces, como es el caso del comercio hoy día, donde Fernando analiza, él evalúa únicamente la parte militar. Este es multidimensional, es político, claro, es económico, es social, es militar, es policial, es de servir, es de todos los estamentos del Estado que tienen que ver con el tema. De acuerdo, pero digamos, cerca de Quiteni había 10 minutos, creo, una base que no se movió. Sí, es decir, los militares están en sus bases y se quedan en sus bases y no se mueven. Están a 30 minutos más o menos en vehículos. Sin embargo, no tenían vehículos. Y eso te lo digo después de conversar con la gente. Lamentablemente, esas bases que se están colocando allá todavía no están plenamente equipadas. Y entonces ya sabemos cómo tenía vehículos la que estaba... ¿Cómo es que estamos equipados hace mucho tiempo, Jaime, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, el asunto de las bases contrasubversivas, habría que analizar un poco lo que pasó desde el 2008, en que se aplicó el llamado Plan BRAE y los operativos Excelencia 777, ¿no? Como consecuencia de, creo yo, también de la decisión equivocada de instalar bases donde fueron convertidos en blancos fáciles del ataque terrorista, ocasionó que murieran muchos soldados. O también la ubicación de bases donde no había forma de aprovisionarlos por la lejanía, por la ubicación, etcétera, también se convirtieron en bases que eran inoperativas en la práctica. En el caso de Quiteni, en efecto, hay una base contrasubversiva del ejército, entiendo de más de 200 hombres, a 20 minutos, media hora de Quiteni, y también un poco más cerca hay una base de la Policía Nacional. Una comisaría, ¿no? No solamente una comisaría, es una base con efectivos de la DIROES, de la Dirección de Operaciones Especiales, es decir, de personal capacitado. Y lo que hemos visto es una inacción absoluta. Claro. Si habían dos bases de la policía y del ejército que en conjunto hacían más de 200 hombres, ¿por qué no reaccionaron? ¿Qué pasó? ¿O es que recibieron esa orden de que la seguridad era responsabilidad de la empresa y por eso que ellos se desentendieron de una reacción terrorista? No se mueven por temor a las emboscadas. Bueno, los ataques terroristas suelen ser de noche. Entonces, tiene que haber alguna forma en que las fuerzas del orden, tanto policía como fuerzas armadas, tengan que repeler un ataque que se está produciendo a un punto tan estratégico, tan vital como es las empresas relacionadas al gas de camisa. Entonces, si hay un ataque en horas de la noche al ducto, ¿significa que no se va a repeler? ¿Significa que no se va a reaccionar? Es decir, aquí hay como dos visiones, ¿no? Una es, vamos a dar esta batalla en el plano militar, claro. Se necesitan acciones en todos los demás frentes, ¿de acuerdo? Sobre todo para que la población pueda empezar a informar, ¿no es cierto? A colaborar más, en una mayor medida. Pero en la parte estrictamente militar o policial, digamos, hay como dos visiones o dos concepciones. Una es, vamos a pelear esto con
columnas con patrullas, con soldados, con bases militares, con patrullas que puedan eventualmente incluso moverse, pero tendrían que tener pues tendrían que actuar efectivamente en base a inteligencia, dar ataques, movimientos, es decir, moverse, no estar metidas dentro de una base, o la estrategia que se utilizó en el Huallaga, es decir, policías que se infiltran de alguna manera y que van descubriendo, ubicando los objetivos y finalmente llega y se captura al líder, que fue lo que se hizo con William hace poco, justamente, con una estrategia de esa naturaleza. Aparentemente hay una brigada especial antiterrorista, según la República, que es la que ha estado llevando a cabo estas operaciones. Potenciar ese tipo de estrategia o la otra, son como dos cosas distintas. Ambas son complementarias, Jaime. Ambas son totalmente complementarias, ¿no? Y ojalá que este procedimiento que está empleando la policía, con apoyo a la Fuerza Armada, porque tampoco es la policía sola, ¿no? La Fuerza Armada aísla la zona y da protección en el perímetro para que ellos operen. Esto dio resultado en el Huallaga, pero recordemos, ni Fernando, ni Rubén, ni yo podemos dar una fórmula desde lejos. No hay dos fenómenos similares en el mundo. Siempre hay particularidades que demandan un análisis propio en la zona y decisiones locales, básicamente. La estrategia general se puede diseñar, y eso creo que está bien diseñada, y no ha cambiado tampoco, ¿no? Lo que puede cambiar en este gobierno es el énfasis en lo social, quizá. La parte táctica es lo que manda el terreno y manda las condiciones en que se operan. A mí me parece que el trabajo de la policía para capturar a William o eliminar a William me parece fue muy puntual, muy preciso. Pero recordemos que fue en Yoshebo y alrededor, es una zona casi urbana. Pero en las zonas rurales, alejadas, muy alejadas, donde no hay población, la policía no puede actuar allá y ese tipo de operaciones no aplica. Ahí tiene que aplicar las patrullas militares, posiblemente con el apoyo de la policía, porque se pueden encontrar pozas de maceración, se puede encontrar narcotráfico, drogas. O sea, ambas fórmulas son totalmente complementarias y es más una labor del comandante de la zona de qué manera puede aplicarlas. Pero no son excluyentes, de ninguna manera. No podemos decir, esta es la fórmula mágica, de ninguna, no, porque otra... Pero esa es la única que ha dado un resultado, porque en 3 o 4 años no hemos tenido resultados con el otro sistema. Sí han habido resultados, me acuerdo en la primera operación, mira, el año 2007, me parece que fueron 12 las bajas terroristas, cuando estaba Montoya en el jefe del comando conjunto. Ahí tuvimos la operación en Tintaypunco, en varias operaciones, ¿no? Inclusive hicieron un escándalo porque supuestamente un profesor inocente, pero después se demostró que el profesor era el cabecilla de una columna. Pero sí han habido operaciones importantes, ¿no? Sin embargo... Bueno, a ver, Rubén, me están pidiendo una pausa y regresamos con la intervención de Rubén Vargas. ¿Qué pasó? Seguimos conversando entonces con Otto Guibovich y Rubén Vargas. Rubén, lo dejé en la palabra. Sí, lo que tenemos como experiencia es lo que ocurrió en el Huallaga y en el BRAE. Sin duda que son escenarios diferentes y eso ya se ha dicho hasta la saciedad. Sin embargo, hay que recordar, a pesar de los resultados positivos que pudo haber tenido las Fuerzas Armadas en el BRAE, el balance es absolutamente negativo, ¿no? Desde el 2008 para adelante que se aplicó el plan BRAE, hay más de 90 hombres muertos, otro tanto de heridos, helicópteros derribados, bases contrasubversivas replegadas por los ataques terroristas, etcétera. Y en el Guayá se desarticuló a una facción y se capturó al cabecilla, y utilizando esa fórmula se dio de baja, como bien recordaste, a el terrorista Williams o Guillermo o Gringo. En efecto, yo creo que ambas fórmulas son complementarias, pero lo que se está haciendo ahora no es esa complementariedad de información, de inteligencia y de operaciones, sino lo que se está pretendiendo es subordinar a la policía bajo el esquema de las Fuerzas Armadas, y creo que eso nunca ha resultado en el país. Y el ejemplo de eso es lo que ha ocurrido en Rarrapata, ¿no? Se tuvo la inteligencia de la ubicación de una columna y de un bando terrorista, pero en la parte operativa falló. Y eso es precisamente porque no se llega a compenetrar, no se llega a actuar con ese esquema de subordinación de Fuerzas Armadas hacia la Policía Nacional.
Entonces, habría que sacar algunas lecciones de lo que se hizo bien en el Guayaga y tal vez eso pueda ayudar muchísimo a tener mayor claridad en la estrategia que se tiene que seguir en el BRAE, porque lo que se está haciendo ahora, sin ninguna duda, es un completo y absoluto fracaso. Pero más que la estrategia, Jaime, si me permites, lo que yo estoy observando es una falta de liderazgo. Me pregunto, ¿quién es el real responsable de la lucha antisubversiva en el país? ¿Es el presidente, es el ministro de Defensa, es el ministro del Interior, es el comisionado para el BRAE con rango de ministro que hace poco han designado? En realidad, cuando ocurre un ataque terrorista, escuchamos tantas versiones y tantas posiciones desde el Ejecutivo, y uno no sabe finalmente quién es el que está liderando la lucha contra subversiva. Sí, no hay un comando único, bueno, hay un comando único en el BRAE mismo, ¿no? Pero no hay un comando único nacional, que además incluye la lucha contra el narcotráfico en este asunto también, ¿no? El tema, Jaime, es que, lógico, se requiere un liderazgo fuerte en este tema, pero un liderazgo que contribuya mucho a que la población tenga una visión compartida del problema y de las posibles soluciones del problema, que nos una a los peruanos. Yo escucho ahí a veces entre los políticos están lanzando piedras. El ministro Cateriano no se le ocurre mejor idea que atacar a los apristas, a los fujimoristas. Yo creo que no es tiempo de división, es tiempo más bien de cohesionar. Y también lo quieren censurar, de absurdo, pues ya en sí. Y eso abona, pues, esa fricción es totalmente innecesaria y no contribuye a que tengamos una visión plena, compartida del problema. Y eso es lo que conduce a que este tema se vea como una causa nacional, una causa justa. Y entonces también la Fuerza Armada y Policía Nacional va a sentir el respaldo de la población, ¿no? Sí, pues. Los políticos se pelean, todo el mundo se pelea. Y entonces, ¿cómo está la Fuerza Armada por allá? Hay un tema con el equipamiento, ¿no? Muy serio. Y justamente el viernes entrevistamos al ministro Cateriano y en buena cuenta estas fueron los anuncios de alguna manera que hizo. Adelante. Bueno, cooperación técnica, equipos para labores de inteligencia, hay una urgencia también de renovación de material bélico que durante muchos años no se realiza y queremos reforzar el tema de la adquisición de helicópteros. Esto no va a escatimar esfuerzos de ninguna clase y va a asignar los recursos económicos respectivos para garantizar que nuestras tropas estén bien equipadas. Ya hemos convocado a un concurso para renovar las bases militares que en muchos lugares se encontraban en malas condiciones. Por ejemplo, la convención no tenía bases militares. Sí, pues. Yo creo, 10. Hemos establecido una coordinación directa con los representantes de las empresas al más alto nivel. La empresa va a dar todas las facilidades a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Hemos adoptado la decisión de redoblar los efectivos que vigilan los puntos estratégicos. Vamos a preparar equipos de emergencia. Se han hecho contactos para ver el tema relacionado a la compra de 20 helicópteros que son sumamente necesarios para las Fuerzas Armadas. La idea inicial es esa, ¿no? Pero ¿con 20 va a bastar? Bueno, fíjese, inicialmente, solamente en la zona del BRAE, de la convención van a necesitar... Inicialmente, porque también hay un programa de reparaciones de helicópteros que se ha impulsado en este año. Bueno, habló entonces de la compra de 20 helicópteros, dijo que se le estaba pidiendo a los Estados Unidos, aunque él no salió ahí en el resumen, que se pueda usar los helicópteros que se destinan a la lucha contra el narcotráfico, poderlos usar en esto también, que den esa autorización, digamos. Y en fin, lo que hemos escuchado, ¿no? Renovación de material bélico, material de inteligencia, etcétera. ¿Qué pasa? Digamos, ¿esto bastaría, por ejemplo, con 20 helicópteros y quizás y utilizando los que tiene disponibles el Perú de Estados Unidos para lucha contra las drogas? Había un estimado en el Comando Conjunto hace unos años y eran no menos de 50 helicópteros para poder tener la flexibilidad necesaria. Porque hay helicópteros que operan, otros que se van desgastando y entran a procesos de mantenimiento, otros que pueden ser disparados. Entonces, si tienes 20, posiblemente tengas 5 o 6 disponibles para poder trabajar, ¿no? Y además hay otras zonas que también requieren helicópteros. Bagua, por ejemplo, permanentemente requiere helicópteros. ¿Bagua? Bagua, en la zona no por operaciones, pero sí porque las bases que tenemos en la cordillera no tienen otra posibilidad de apoyo así que con helicópteros. Y así sucede en muchas partes del país, en el Putumayo, en Madre de Dios, en Puerto Esperanza.
Entonces, eso yo le el dije, país- yo recordaba que usted había mencionado 100, yo dije 50, ¿por qué no Por lo compramos de una menos vez ya 50. 50 helicópteros? El Perú tiene ahora capacidad de endeudamiento incluso. Colombia tiene 200 únicamente en el ejército y cerca de 290 en total con el apoyo de Estados Unidos. Con esa flexibilidad que le da la capacidad de moverse por aire rápidamente, entonces tú puedes mantener una presión operativa. Si tú empiezas una operación y te fallan los helicópteros y para la operación, ya no, pues eso hay que comenzar de cero nuevamente. Entonces eso sí creo que es urgente. Bueno, 20 es algo, pero no es lo ideal, ¿no? Y para el trabajo nocturno y estas cosas, los visores Se entiende que nocturnos, si el compran FLIR, estos helicópteros nuevos de última generación, si son nuevos y de última generación, vienen totalmente equipados para el trabajo nocturno, y para gran altura, que es lo que requerimos, ¿no? Sin duda que los helicópteros son elementos importantes que van a ayudar a la lucha contra subversiva en el BRAE por la geografía y por la flexibilidad que tienen estas aeronaves. Sin embargo, hay que recordar también que los pocos que tenemos ya fueron derribados 2 o 3, ¿no? Sí, pues. en el BRAE. Entonces, tal vez el elemento más importante que está faltando no son más helicópteros, sino creo que lo que clamorosamente está faltando es el manejo profesional de la inteligencia. La operación en el marco del Plan BRAE, insisto, comenzó el 2007, estamos 2012, 5 años y seguimos en la misma situación en el tema de la inteligencia, siendo eso el principal arma para enfrentar a un enemigo no convencional como es un grupo terrorista. El grupo terrorista tiene amplia ventaja sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el BRAE porque domina el terreno y maneja la información, la inteligencia. Por eso son ellos los que emboscan, son ellos los que atacan. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a excepción del caso de William, no hubo mayores operaciones exitosas. Entonces, creo que hay que insistir en eso. La inteligencia es lo más importante que se tiene que trabajar. Insisto que en el manejo de la inteligencia operativa, en el campo de la lucha antisubversiva, la policía es la que ha tenido más experiencia y más agentes preparados. Y del otro lado, hablando de agentes preparados, se necesita también, pues ya para terminar, porque ya nos ha ganado el tiempo, comandos especializados, ¿no? Profesionales. Tropas profesionales. Tropas profesionales, Claro que sí. ¿no? Y eso no lo tenemos. Es decir, ¿a cuánto suman los profesionales que hay ahí, o los comandos realmente preparados, los FOES, Los oficiales y suboficiales son profesionales, ¿no? Pero las tropas combatientes, la base de la pirámide, el grueso de la gente, el 70%, digamos, de cada unidad son conscriptos. Sí, pues. Y excepto las fuerzas especiales, pero las fuerzas especiales por naturaleza son en pequeñas cantidades. Claro. Entonces lo que se requiere, pues, por ejemplo, también está pendiente de la reglamentación de la ley y que tengamos soldados profesionales, que tengan permanencia. Claro. Un soldado Se dio la ley, ¿no es cierto? Está la ley. ¿Cuándo se dio la ley? Eso fue el año 2009, perdón. 2009, y por diferencia con economía no se pudo reglamentar, no se pudo contratar soldados. Los soldados profesionales te darían continuidad de 15 años de experiencia, claro. no 2 años. 2 años aprenden y se llevan toda la experiencia, ¿no? Claro, sí, pues. Entonces el que viene empieza de cero. Y entonces... Bueno, yo les agradezco mucho, ya no tenemos más tiempo para seguir conversando. Es una discusión permanente esta que tenemos y que sin duda, pues, de alguna manera es algo que se repite hasta en las conversaciones diarias de las personas. Muchas gracias a Otto Guibovich y Rubén Vargas por su participación. Vamos a una pausa, regresamos con Mauricio Mulder, congresista del APRA, para hablar sobre todo del tema de la designación, las designaciones que tiene que hacer el Congreso, que hasta ahora no hace, de los miembros del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva, del Defensor del Pueblo, etcétera. Regresamos.